En los confines de danzografía se revelan pequeños universos que componen un mismo cuerpo, donde los mundos de la danza se despliegan como un intrincado rompecabezas en constante metamorfosis. Te invito a adentrarte en la danza de mis reflexiones, mientras tejemos un diálogo entrelazado con visiones y vivencias de bailarines que han sido invitados a imaginar y nos guiarán por espacios coloridos. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast existentes en el mundo. Recuerden seguirnos en Instagram como Miel Azucarada con ¡A al final y Arcadia_Piso Sonora. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy estoy con Jenser Pinilla. Él es docente de la Corporación Universitaria Senda y también del programa de arte danzario de la SAP. Actualmente tiene un espacio dirigido por él y por César García en colaboración con el colectivo Carretel y Hombre Búho. Bienvenido. Bueno, gracias María por la invitación. Bueno, hoy estás aquí un poco porque me interesa hablar de la improvisación en la danza contemporánea específicamente. Pues nada, como primera pregunta es, digamos, en el trayecto que tú llevas en la danza, ¿en qué momento quizás aparece la improvisación como algo más fuerte, como constituido? Pues digamos, es curioso porque bueno, yo empecé bailando danza tradicional, ¿no? Y pues digamos que ese es un lugar que ya tiene como una serie de digamos, juegos de orden coreográfico de cada región, ¿no? Como que está muy definido, pues está muy arraigado. Y yo empecé haciendo danza contemporánea con el grupo de La Distrital, el grupo institucional de La Distrital que se llama Laberinto, dirigido por Fernando Valle. Y curiosamente, pues con él es que yo inmediatamente, o sea, lo primero que yo conocí de la danza contemporánea, entre comillas por ahora, fue la improvisación. Okay. Como que, claro, él tiene una onda o él nos llevaba por una onda muy desde el moderno, un trabajo como desde el limón, ¿no? Como, pero eso siempre estaba muy inyectado como de muchas pautas de exploración desde la improvisación, desde el movimiento propio, genuino. Él nos hablaba mucho de eso, pues, como de esta idea de buscarnos esa idea propia de movernos, y nos daba pautas igual muy sencillas, ¿no? Como pues éramos estudiantes de primeros semestres en mi caso yo estuve 3 semestres en la LEA, en la licenciatura de artes en la Distrital. Luego me pasé a la SAT, pero en esos 3 semestres pues tuve mucho tiempo para compartir, digamos, con el grupo y siempre funcionar de esa manera. En la universidad, ya es decir, en la SAP, pues digamos que ya se veía académicamente esta idea de la improvisación, ¿no? Ya se veía como desde un lugar un poco más a partir de una serie de pautas, de una serie como de claro, igual la improvisación académicamente siento que es confuso y complejo hablar como de la academia, de cómo la academia percibe la improvisación, porque siento que es algo que subestiman mucho. Como que si bien justamente lo académico habla como también de un lugar de la repetición, de la definición, de la precisión, de la cualificación de una información, y la improvisación es como un lugar que es indescifrable, ¿no? Uno improvisa y es como hay cosas que se suscitan y aparecen que uno realmente no contempla, sino ocurren y están dentro de uno. Claro, y tener estas clases dentro de lo académico era raro porque de todos modos sí estaban esperando resultados de algo con relación a la improvisación, pero era curioso porque se contradecía en sí mismo. Y ya después, como en procesos específicamente ya como extracurriculares, independientes, en este caso en alguna época con el colectivo Carretel, con otros espacios en donde también tuve la oportunidad de estar, pues digamos ya era una búsqueda que ahora sí era la pauta, era algo que yo me autoimponía o proponía a un grupo de personas, ¿no? Entonces, pues digamos, eso sí ya empezó a ser diferente porque claro, a pesar de que era muy abierto, sí estábamos buscando lugares que nos interesaban.
lugares que nos parecían un poquitico más acertados para nuestra búsqueda. Y eso, pero básicamente es como el mapa en cuanto a la búsqueda de la improvisación, desde el que empecé pues. Uh-huh. Y bueno, decías como que cuando empezaste en un inicio en la danza contemporánea fue desde ese lugar. Uh-huh. No fue, bueno, no sé, yo me lo imagino como un poco raro empezar en un estilo, entre comillas, de danza sin tener como claras las bases del estilo, sino más como desde la exploración libre. No sé cómo fue para ti eso. Pues de hecho te confieso que no recuerdo ya muchas cosas de esa época. Eso fue el año 2005. Uy, sí, 2005, ya casi 20 años. Uh-huh. Y no, pero sí recuerdo que claro, que de la mano de estas clases ya como súper definidas que nos daba como Fernando, luego de eso es que él nos ponía a jugar. Claro, no era como propiamente como haber entrado directamente a la improvisación, vamos a improvisar, claro. ¿Pero sobre qué? Sí. Estábamos arrancando, yo estaba arrancando con la danza y con la danza contemporánea además. Entonces yo arranco con la danza contemporánea. Cuando entro a la SAP, pues sigo conociendo más de la danza moderna, ¿no? Con una maestra que se llama Judy Morales. Que todo el primer año fue eso, todo nuestro primer año de danza fue como este tejido entre técnicas mixtas, entre Graham, Limón, Horton, ¿no? Y pues ese era por ahora como mi lugar, ¿no? Y a partir de ahí es que uno seguramente improvisaba, o sea, yo sé que sí estoy convencido de que uno agarraba lugares ahí para explorar la improvisación. Ya en la academia es que uno ya al conocer a otras personas y ver el tejido que uno tiene también con colegas, compañeros, compañeras de la universidad, es que uno también empieza a dar cuenta de dónde es que vienen estas personas, ¿no? Algunas y algunos también como de algún lugar en la danza clásica, en la danza urbana, en otros en la danza contemporánea de otros lugares, ¿no? Entonces uno empieza a mirar y ahí es que uno empieza a tejer también. Pero claro, siempre iba de la mano de algo que ya estaba definido, ¿sabes? Sí, no, creo que hubiera sido muy difícil, o bueno, no. También recuerdo como que había días que era como que calentar y hacer la clase era improvisar. Uh-huh. Ya. Y ahí era como otro lugar que no estaba anclado ni a lo que habíamos en las clases ni nada, sino hoy vamos a calentar o a explorar calentando con improvisación. Okay. Ya, ¿sabes? Pero siento, o sea, a lo que voy es como que siento que en mi caso no fue un lugar que estuviera dado como que tuviera una cierta complejidad, es decir, como que no me conflictuaba el hecho de, uy, madre, no tengo herramientas o no siento tener herramientas uh-huh. para poder asumir la improvisación, sino como que solo pasaba. Porque tal vez más bien en esa época uno normalizaba eso. Esto hace parte de la danza contemporánea. Bueno, está bien. Claro. Improvisar hace parte de la danza contemporánea. Bueno, está bien, no como... Era bien curioso esa forma en la que me acerqué a la improvisación, sí. Sí, y sientes que como esa parte de la improvisación hizo que tu proceso en la danza fuera diferente, o sea, como que yo me pienso ahorita como de pronto en la universidad esos espacios de improvisación no están tan marcados, como que no se hacen tanto, y creo que eso sí cambia un montón pues la formación que uno tiene en la danza. Entonces no sé cómo tú qué opines de eso. Sí, yo siento que en mi caso sí tuvo una repercusión muy grande, porque ya como en la carrera en la SAP, digamos que esta sí estaba muy enfocada en el trabajo de la técnica. O sea, nosotros nos formamos 5 años para ser únicamente intérpretes. No teníamos profundizaciones, no teníamos énfasis en algo. No, nos formamos 5 años, toda la bendita vida, ballet contemporáneo tradicional, sensibilización, improvisación, composición. Bueno, todas las teóricas, las áreas también de la música, ¿no? Era un compendio, a mi modo de ver, muy completo. Pero claro, esa semillita de la improvisación como que siempre estuvo ahí de la mano para cuestionar esos otros lugares de la academia. Uh-huh. Y también de la mano extracurricularmente con la aparición y con la fundación de varios colectivos que hicimos simultáneamente a la carrera. Entonces eso nos dio la oportunidad de todo lo que ocurría como en las clases, ¿no? Como en la carrera, lo volcábamos a estos otros espacios para decir desde la improvisación justamente, hoy vi esto, veamos qué pasa cuando lo tejemos con...
otra idea desde la improvisación, otra idea desde la composición instantánea. Entonces siento que eso se empezaron a hacer preguntas que como que se fortalecieron y fue muy inconsciente, como bueno, reunámonos a bailar juntas y juntos después de clase, vámonos a bailar. Claro, hacíamos clase, ¿no? Como que también llevamos ese lugar de la clase a este lado, pero también era como, la pregunta también estaba mucho como de explorar a partir de ahí. Claro, no estábamos pensando ni siquiera en la aparición de un movimiento auténtico, genuino, que es lo que siento que ahora la academia está como queriendo ajustar de manera paradójica a mi modo de ver también, porque de todos modos se sigue parando desde el lugar de lo técnico. Sí. ¿No? Como... Bueno, no, siento que actualmente ha cambiado mucho. Pues yo actualmente siendo docente de ambas carreras siento que eso ha cambiado mucho. Sí, no, debo decir que no es un lugar como que igual hay una serie como de suertes en la autonomía de cátedra en las que uno tiene la oportunidad de hacer eso. Por ejemplo, en clases, pues vamos a hacer contacto. Vamos a hacer improvisación, vamos a hacer para disponer el cuerpo. Pero en esa época, pues, para nosotros era un acto de resistencia casi. No, era un lugar como en el que no, como bueno, aquí nos están pidiendo la técnica, listo. Pero cogemos todo eso y lo volcamos para allá. Ahora, el canal que eso tuvo en mí específicamente es que me empezó a dar una sensación como de incompletitud a nivel de cómo yo me sentía bailarín en el sector. Es decir, si la carrera nos está solo formando para ser bailarines, es decir, intérpretes de danza contemporánea, entonces ¿yo qué voy a hacer cuando salga de la carrera? Si no tengo bases ni herramientas para formar, ni bases ni herramientas para dirigir. Claro, ahí nos dan bases de composición y la improvisación entonces empieza a ser una herramienta que utilizamos para la composición y así. Pero yo cuando salga de la carrera, ¿qué voy a hacer? Y entonces este otro lugar, que era el espacio extracurricular, los colectivos, el trabajo independiente, pues fue esa suerte maravillosa como de sentir que entre nosotros empezamos a tener esa práctica de la formación. Sí, de tener herramientas para formar, porque entre nosotros nos dictábamos las clases. 1, 2. También al empezar a crear nuestras propias cosas, pues la improvisación fue la herramienta base de todo. Sí, queremos esta imagen, improvisemos primero. Queremos esta otra imagen, improvisemos primero, ¿no? Entonces, claro, a mi modo de ver, yo sentí que fue como un compendio chévere, como el estar en la academia, pero también como justificar estos otros espacios independientes, porque yo cuando salgo, o bueno, no, inclusive antes de salir ya tenía mucho esta sensación, ¿no? Esta noción de mí en el sector de la danza, y era como, yo debo tener esta capacidad adaptable de estar en cualquier lugar. Entonces como que siempre procuro funcionar en esta tríada que es como la formación, la creación y la interpretación. Y ver cómo cada una de estas se retroalimenta entre sí. Es decir, como formar es un acto creativo. Crear es un acto formativo. Y todo este compendio fue por esa bendita pregunta al inicio, como, ¿cómo nos movemos? Que de hecho, como te digo, no era una pregunta. Nosotros lo normalizamos. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando empezamos a improvisar es una chimba. Bueno, pues improvisar es una chimba. Pero, claro, no, digamos que empezó a tener una contundencia muy grande y una reflexión muy grande, enorme, el sentir que cada cosa que improvisamos tenía un valor enorme y que eso nos empezó a generar más preguntas. Otra cosa que en mi caso empezó a funcionar mucho fue que yo empecé a tener como una autonomía con el trabajo en solitario. Es decir, como que me gustaba mucho, me gusta mucho como encerrarme en un salón y moverme, yo, para mí, solo, como sea, lo que sea, cuando sea, como... Y siento que eso también como que genera otra serie de cosas como de la realidad autónoma de uno. No de yo soy alguien autónomo, sino no, si eres alguien autónomo, pues ve y en verdad camella, como haz las cosas que tú necesites para ti, pero ve, entonces si eso hace parte de irte a encerrar en un salón, improvisar solo... Sí, o crear solo, razón por la cual nace el proyecto Hombre Búho, también porque es como una pregunta como a esta idea de seguir trabajando en solitario, de autodirigirme a mí, pero todo eso tiene esa pregunta desde ahí, desde el inicio hasta inclusive hasta este momento, pues es algo que sigo haciendo, como yo todavía sigo creando solos para mí. Ok. Sí, como que... Justamente una de las preguntas que tenía era respecto a la creación, como a la improvisación en la creación como una herramienta.
Pues ya mencionaste algunas cosas, pero no sé si quisieras como ampliar un poco más eso, o sea, cómo funciona para ti. Sí, pues sí, siempre ha sido, como te dije, la base. Ujú, He tenido la oportunidad como de compartir la creación en varios espacios con varias personas y cada una de las creaciones pues también tiene una pregunta muy característica con la cual uno puede o no necesariamente abordar la improvisación, ujú, ¿sabes? Digamos, cuando ya es un lugar como que me compete desde la dirección, siento que es algo que necesito explorar, sí o sí, ¿sabes? Porque, pues, genuinamente lo que me interesa, independientemente como de los lugares en donde uno aplique la tarea, por ejemplo, lo digo porque pues he tenido la oportunidad como de estar en la creación desde el lugar de la academia, ujú, pero también desde la creación desde el lugar de lo independiente, ¿no? Como desde el encuentro con colegas. Y he tenido la oportunidad de improvisar siendo intérprete, propiamente, ¿no? Entonces, claro, siento que independientemente de los lugares, pues básicamente mi pregunta es cómo hacemos para que de una manera genuina las personas como implicadas en este proceso o en este universo, pues puedan dar un poco más de sí a partir de ese, en mi caso como catalizador, que es la improvisación, que es como el que también hace salir varias cosas del intérprete más allá de la ejecución técnica, ujú. pero igual también que es útil para la ejecución técnica, ¿no? Que es como que también se da este vuelco hacia este lado, porque no solo como, pues en mi caso no solo me interesa improvisar, me interesa improvisar como desde un lugar que creo que es, ¿cómo explicarlo? Es que está este lugar de lo técnico, sí, inclusive lo utilizo también para la improvisación en composición instantánea, porque algún Ujú, tiempo también tuve la oportunidad de tomar como un par de talleres ok. de personas que vinieron acá como a trabajar desde la compo instantánea. Y pues nos dieron un montón de información como, y que ampliaron la pregunta, como, uy, claro, la improvisación ahora puede ser un lugar, un territorio de construcción escénica, Ujú, propiamente, ¿no? Improvisamos y está bien, y eso es lo escénico, y eso es lo chévere. Ahora, ¿cómo hago para que eso también se vuelque a la construcción de una pauta coreográfica definida? ajá, sí. Sí, que claro, inevitablemente, pues con el proceso de uno lo intenta volcar al proceso que uno ha tenido en danza. Entonces, con mis preguntas, yo tengo preguntas por el trabajo en partnering, yo tengo preguntas por el trabajo de esta pseudoacrobacia en la danza, Ujú, yo tengo preguntas por esta también, esta suerte de juegos en el cambio dinámico en el movimiento, ¿no? Desde el teatro físico, ¿no? Yo tengo preguntas también de esta idea del movimiento continuo, que también pues ha sido parte de mi formación con el piso móvil, ¿no? Entonces, claro, yo ahora como que lo que hago es como tener una suerte como de pequeñas burbujas de improvisación de esos ujú, elementos. ajá, Y sí, sí, cogemos sí. esas herramientas y las mando al equipo de trabajo. Y esa primera etapa es como exploremos todo esto primero. Déjeme ver usted cómo concibe o qué piensa o qué siente de eso que yo le estoy invitando, pero desde la herramienta de la improvisación, Mm, ¿no? Y ya después de ahí empezamos a mirar o si vale la pena que ese proceso se quede ahí en ese trabajo de improvisación o si vale la pena que esto se vuelque para este lado y pues tratemos de definir esto coreográficamente desde, claro, un inicio que yo podría como proponer, pero usted ya de aquí en adelante empieza también a construir. Entonces siento que es como muy maleable, ¿sabes? mm, Es como, no solo como o improvisamos o definimos, sino la improvisación va viajando de manera muy como estratégica en cómo la creación puede ser dada, a veces para sí misma, a veces en función de otra cosa. Entonces siento que es un universo muy amplio, la verdad, esto de utilizar esta relación improvisación para la creación. Yo digo que las Y digamos, si tú tienes como un tema específico o una pregunta específica de creación, en la improvisación, o sea, es que yo tengo esta pregunta de, no sé, cuando a uno le dicen, tienes este tema, improvisa a partir de allí.
pero como que esa es una posibilidad muy amplia. Entonces, no sé si sea como a partir de las sensaciones que esa pregunta te genera, o como más preguntas pequeñas que salen de esa pregunta grande, o cómo funciona eso. Yo voy a confesar algo aquí. Y es que ahorita estoy peleando mucho con eso. Ok. Con esa sensación como tan amplia de la improvisación en cuanto lee este texto y déjate llevar. Sí. Es decir, no estoy desmeritando efectivamente el trabajo de colegas, de personas que tienen esa iniciativa, y está bien. Pero siento que es un lugar que también es peligroso. Como digamos que yo últimamente como que la creación la he estado basando mucho como en un pequeño texto que he tenido la suerte como de encontrarlo ya hace algunos años y que todavía sigo leyendo y reflexionando. Se llama Filosofía de la Composición, que es de Edgar Allan Poe. Es un texto muy breve en donde él explica cómo fue que él, a través de varias maneras, creó el texto, el poema del Cuervo. Y entonces él habla de algo muy curioso que me dejó a mí pensando, y que de hecho también me deja pensando mucho, y es cómo hacer que la creación sea un lugar perfectamente metódico, y que lo que realmente yo quiero hacerle ver, sentir y llegar al espectador sea lo que efectivamente estoy construyendo, y no una suerte de interpretaciones alrededor de lo que la danza contemporánea también nos hace ver. Yo sentí como yo si fuera en el papel del espectador, como lo que uno siempre escucha, ¿no? Como, wow, no, se mueven increíble, muy chévere lo que hacen, pero no entendí nada. No, y uno cómo hace realmente para que esa pregunta esté casi que en función, claro, con todas las transformaciones, con todo el proceso que tenga que tener, con todas las, digamos, las aristas, como el surgimiento de otras preguntas, pero que de alguna forma todo eso quede con claridad anclado a un lugar escénico en el tiempo, es decir, en lo dramatúrgico, para que sea esto que yo me estoy preguntando, también se lo estoy preguntando al público, y no como esta amplitud como de sensaciones que llega, que siento que de alguna manera se empieza a convertir como en la tendencia, como de, bueno, pues dejemos, porque en la danza contemporánea la cosa funciona como por ahí, ¿no? Como, y eso sí me deja un poco como uy, ¿cómo hago para que no sea así? Sino que realmente lo que yo estoy queriendo decir, como director en este caso, dándole el canal, pasando por el canal del intérprete, y ahora el intérprete pasando por el canal al espectador, y el espectador de nuevo hacia mí, como ese tejido pues sigue hablando de una misma cosa. Claro. Me hago entender, como Sí. y no de una suerte de pequeños o grandes comentarios que difuminan al final la temática real. No sé, entonces claro, cuando tú dices como cuando das ese ejemplo, ¿no? Como de, bueno, lean este texto y déjese llevar por la sensación del mismo, es como bueno, pero y siento que ahí también es una cuestión de método, claro, como de metodología. ¿Cómo hacemos para que la metodología también nos puede limitar hacia cualquier sendero? Podemos hablar, bueno, no, cojan los verbos de ese texto, cojan una idea o una palabra clave de cada, no sé, como empezar a cerrar. Siento que entre más se cierre la idea, más claro va a ser. Sí. Para que eso que improvise uno sea con una palabra clave, no sé, árbol. Bueno, ya sé que es el árbol, y bueno, y yo entiendo el árbol alrededor de lo que ha sido la construcción de este texto. Entonces no es solo el árbol, claro, pero también es todo lo relacionado textualmente, conceptualmente, de lo que hemos llegado a, razón por la cual llegamos a esta idea del árbol, porque todo concluye ahí. Bien, ahora es más claro. No sé, es un ejemplo que seguro y puede que funcione o no sé, solo que siento que sí está chévere como que ese tejido de la impro pues no sea tan al azar, tan aleatorio, no como tan hagan y sobre todo, por ejemplo, en el caso que mencionas, siento que es más delicado porque trabajo con el texto y como con la relación palabra-cuerpo. Siento que es un lugar que no es solo la palabra, es la misma noción, es el mismo concepto, es la misma es el trajín y tejido de ideas que está ahí atado a una sola, a la idea de lo textual, ¿no? Y por tanto la capacidad que uno tendría de abstraer esa información eficientemente para llevarla ahora a este otro lugar. Sí. Y decir, seguimos hablando de lo mismo, pero desde el cuerpo. Uy, sí, esto es complejo. Es complejo, entonces, claro, porque entonces si lo llevamos por esta construcción metodológica entonces la forma en la que yo genuinamente empiezo a moverme
Es una forma que es realmente, que proviene realmente del texto y no soy yo moviéndome. Que a veces, de nuevo, es lo que pasa. Si yo me muevo, entonces me muevo desde mí, pero pensando en ese subtexto no, pues necesito realmente es moverme o encontrar o inclusive no moverme. O inclusive no desde la acción danzada o desde la acción física, sino, no sé, o inclusive la referencia de ese texto me está llevando a algo que no tiene que ver con bailar, sino, ¿por qué no? Algo que tiene que ver con hablar. No sé, es que siento que si uno realmente se mete en la idea de cómo la improvisación le juega a favor de uno, con la tarea que sea, pues siento que puede ser mucho más fructífero. Sí, también es como que uno se basa mucho como en esta idea del jazz, ¿no? En el momento en el que cualquiera empieza a solear con algún instrumento. Claro, ellos como que lo que uno ve o lo que uno observa en el jazz es que al tenerlo, ellos para poder improvisar tienen claro todo. Toda la bendita escala la tienen tan clara en ese punto que la deconstruyen de una manera, pero tienen una base muy clara y es limitada además. No es un lugar como que yo hago lo que sea. No, uno siente que no es así. Por tanto, sigue existiendo una suerte como de armonías alrededor de una base, no sé, melódica. Bueno, estoy diciendo cualquier cosa, ¿sabes? Y siento que eso está chévere, como que uno también se lo imponga cuando uno improvisa. Que es como, bueno, es esta tarea y la tarea va hasta acá. La tarea del cuerpo va hasta este punto. ¿Cómo hasta este punto expandes la tarea? Y no te empiezas como a desbordar por otros lugares, sino hasta aquí. Y si es hasta ahí, y si hasta ahí sientes que no da más, pues hasta ahí la sigues explorando. Y no está mal tampoco. Es decir, no está mal aburrirse de esa sensación, porque eso siento que es otra cosa que pasa también. Como que, claro, al querer salir como hacia otro lugar, ¿no? Yo me quiero mover como me quiero mover mientras improviso a pesar de la pauta que tenga, es porque no me quiero aburrir de mí. Sí. No me quiero, pero pues está bien hasta un punto si somos como estrictos con la tarea y hacer que entonces la improvisación entre en un lugar realmente eficiente y práctico, pues ser muy sincero con uno, realmente. Sí, como que me hace pensar mucho eso que dices, porque es algo que también he tenido como mucho en la cabeza de tener unas bases para después, a partir de esas bases, poder como quitarlas o hacer otra construcción de las cosas. Siento que pasa mucho que de pronto, bueno, no sé, yo lo percibo así ahorita con las personas con las que he compartido como en el espacio de la universidad, que pasa mucho como que la improvisación se convierte en una salida para no tener que hacer la tarea como técnica de la danza. Entonces, o sea, como que al improvisar me puedo ir por otros lados que se me facilitan más quizás y no estar pensando como en lo técnico que requiere el cuerpo. No sé si me entiendes a lo que voy o no. Es decir, como tal vez eso que estaba mencionando hace un momento, como del tal vez no querer pasar por esta sensación de aburrirse, dices como... Sí, pero no, o sea, digamos, en las asignaturas, por ejemplo, como de técnicas como tal, de ballet contemporáneo, yo tengo unas tareas específicas y esas tareas me ayudan de pronto como a que en los momentos de composición o de creación yo tenga herramientas para hacer ciertas cosas. Lo que siento que ha pasado un poco es como que esas herramientas no se quieren utilizar porque de pronto no están tan claras o no son tan cercanas como a lo que uno como que se le facilita. Entonces se empieza a partir como desde la improvisación, pero como un lugar de... no como de un estudio, sino como de hacer algo que sea más, como más fácil. No sé cómo explicarlo bien. Pero dices más fácil en función de ¿qué? ¿De las tareas que hacen cuando componen? Sí, o sea, digamos, yo tengo... Podemos poner un ejemplo. Ajá, un ejemplo de algo. Un ejemplo. Listo. Entonces, tú acabas de salir de la clase de técnica y vas a ir a la clase de composición, ya, sí, lo que sea. Ya. Entonces, tengo como la tarea de crear una secuencia de
un minuto Sí. a partir del tema de el amor, digamos. Ya, listo. Entonces, siento que de lo que yo he visto, pasa mucho que en vez de utilizar la improvisación con las herramientas técnicas que uno tiene, Sí. utilizarla como una manera de como de performatividad, entre comillas, pero como que no hay una pauta específica de improvisación, sino es justamente esto que decías, como de hago lo que mi cuerpo quiera hacer y como que me voy a lo que sea, pero no hay como una claridad y entonces ese tema se termina pues desviando un montón. Sí. Y siento que esto sucede también como por una falta de bases, o sea, como que las bases no están tan claras, entonces ese lugar es más fácil y me voy por ese lugar. Cuando dices bases, ¿te refieres como específicamente al trabajo de la improvisación en la academia? Sí, Como... y a las bases técnicas como de la danza contemporánea. Ok, pues sí. Pues de nuevo, es que también pienso que son varias cosas, claro, siento que ahí ya empiezan a como a vincularse otros roles, ¿no? Como los profesores, profesoras encargados específicamente de unos ciertos lugares. Hasta qué punto, digamos, como que, porque también, digamos, si hay unos temas específicos, como me imagino yo que previamente, antes de que digamos, nos dispongamos como a entrar en el trabajo de la improvisación, pues hay exploraciones previas desde la improvisación misma para entrar en esa temática. Me imagino, digamos, eso podría ser una opción, ¿no? Como, yo cómo puedo introducirte en el universo que estoy queriendo crear, pues primero venga y se introduce como en todo digamos, en esta gama de posibilidades con el movimiento según esta temática. Luego ya como cada uno permeado de esa información, como untado de esa información, es que ahí sí, vaya y explore, vaya y haga. Puede ser de otra manera. Otra cosa como para que porque siento que también como que se normaliza el hecho de que, bueno, yo asumo que son personas que están en proceso de formación, entonces sé que se están formando técnicamente en cosas. Entonces sé que las áreas técnicas les va a funcionar. Ajá. Pero a veces siento yo que vale la pena decirlo. Solo mencionarlo. Es decir, reconocer que justamente las herramientas que ustedes están teniendo en el espacio técnico, sean ballet contemporáneo, no sé qué otra cosa ven. Bueno. Esas. Pues como que también que el hecho de que uno pueda como verbalizar también, dar la posibilidad a que eso haga parte de ese universo, pues como que también tranquiliza la cosa. Como, bueno, entonces sé que puedo usar estas herramientas. Sí, sí. Con tranquilidad, ¿no? Y ya de uno, si en el caso, si yo soy el profesor, pues de a mí ya dependerá empezar justamente como a pulir eso. Bueno, tal vez el camino no sea tan por ahí, puede ser más por acá. Déjate llevar más de esta sensación que tuvimos la primera sesión cuando improvisamos según las tareas que yo les puse, no sé. Y ahora entonces sí, ayúdame a resolverlo desde lo que tú haces. Entonces claro, desde lo que tú haces también implica como una totalidad, no solo como lo que tú ves en la técnica, inclusive lo que puedas llegar a ver en otro espacio afuera, sino lo que por ejemplo a María le pasa en el cuerpo, ¡pum! Ya. Eso también es lo que me interesa, pero es chévere, siento que hay como muchas cosas que se dan por sentadas en los procesos, ¿no? Como, y que uno asume como, bueno, pues yo voy a improvisar y yo voy a ver cómo, pues yo voy a hacer esto. Chévere que eso pueda ser un poco más como orientado, justamente verbalizado, para que el proceso sea como pues para que uno tenga la tranquilidad bien de saber que puede entrar en unos lugares o no, y no está mal. Tú dices, no, necesito que no hagas nada relacionado con lo que haces acá, o necesito que no bailes. Ya, pero eso es claro al menos. Sí, sí, eso sí. es claro, no bailo, bueno, o sea, explora, no bailes, solo muévete en el espacio. Bueno, ya, caminar, correr, quedarme quieta, ya no sé, es un ejemplo, pero sí, siento que ese lugar, que muchos de esos lugares, más allá de digamos como de tal vez no tener esta sensación como de bases, si hablamos como de lo académico, también es de una cuestión de método. ¿Sabes? Como de ser muy claro en lo metodológico en cuanto a entrar a. Sí, y eso metodológico implica especificidad y claridad. ¿No? Entonces, como para que el viaje no sea tan indescifrable al final.
Sí, pues digamos, pues si en mi caso yo tal vez no pienso que sea como desde ese lugar en el que creo que a veces lo metían a uno antes como, bueno, vamos a crear, pero no les voy a decir que estamos creando. Ay, sí. Bueno, Horrible. está bien. Creen, solo muévanse con estas pautas y yo ya me encargaré de tejer todo eso más adelante. Bueno, ok. Y así pasan un mes, 2 meses. Sí. Y uno, bueno, no, está bien, ¿no? Como que se empieza a crear un cierto misticismo muy curioso, sí, muy curioso, es muy curioso este misticismo. Que al igual y no está mal, como que, no sé, siento que es también como una cuestión como de momentos de la danza, en donde, claro, tal vez como que se atribuye esta sensación como del conocimiento hacia, ¿no? Y no está mal tampoco. Pues hizo parte de un momento y uno también lo vivió así y está bien. De hecho, hasta un punto era chévere. Bueno, vamos a movernos de cualquier manera, lo que sea que salga, pues está bien. Siento que ahorita como que, no sé, muchas cosas también como en el marco de también, no solo como de los procesos académicos en danza, sino también de toda una oleada también sociocultural del trato, ¿no? Como del viaje con la otra persona, como de ahora cosas o que de lugares específicos que uno escucha alrededor de el cuidado por la otra persona y entonces pum pum ese canal de humo inmediatamente uno lo lleva al académico, pum, uno en relación con los estudiantes, con las estudiantes, como bueno, voy a tratar de ser un poco lo más claro posible para que ese mapa sea, no me interesa como en este caso ocultar un lugar alrededor de cómo lo académico se puede dar, sino por el contrario. Esto es lo que vamos a hacer. Ya. No sé, o sea, como que sé que me fui por las ramas, pero siento que hay un enlace que uno también empieza a tener ahí como muy, muy curioso alrededor de cómo entonces ahora uno se relaciona con las personas. Eso creando la metodología, eso aclarando los lugares de la improvisación. Eso haciendo que quien improvisa entonces tenga un lugar también como de tranquilidad y seguridad y también de amplitud. Es que, de nuevo, si es claro, es amplio, es expansivo. Entonces podemos hacer lo que queramos, pero hasta acá. Sí, sí, porque a veces cuando es tan amplio en el sentido de que no es claro, no es específico, uno, pues lo que dice, se siente como con esa inseguridad de no saber qué hacer, de tantas posibilidades que hay. Me voy a devolver un poquito a algo que dijiste sobre que tienes como pequeñas burbujas de información, como de otras, no sé si técnicas u otras cosas que te ayudan también en la improvisación. Quisiera saber como un poco más sobre eso. Pues digamos, pues es como te dije en un momento, como los lugares que son de mi interés. Y que claro, que estos han venido también como de la mano de otras prácticas del cuerpo, que en algún momento tuve la oportunidad como de hacer, de practicar. Como disciplinas deportivas, como el parkour, artes marciales, mimo corporal dramático. Y pues bueno, todo también el compendio de cosas. Bueno, el circo también, pues digamos tuve la oportunidad de trabajar en algún momento cositas pues muy básicas de la acrobacia, de la parada de manos, así más como en eso que es como la suerte del encuentro con colegas que le empiezan a enseñar a uno cosas y en intercambio, ¿no? Como que muchos de esos tipos de aprendizaje se dieron así también, como yo me la pasé un gran parte de mi vida con gente del circo y pues claro, inevitablemente uno aprende ahí muchas cosas de ellos. Así como pues en intercambio pues también cositas que uno iba enlazando desde la danza y así. Lo mismo con gente del parkour, como un día en un parque nos encontramos un parche y empezamos a movernos y estábamos con otro parche, les dijimos somos bailarines y bueno, enséñenos esto, no sé qué. Así como las artes marciales sí las hice más chiquito, más chiquitico. Y actualmente hace unos años también pues como que volví a retomar algunas cosas desde el tai chi, sobre todo. Entonces, pues son varias informaciones, es decir, ¿no? Como es un tejido de cosas. También los puntos de interés desde la danza que uno ha tenido todo este tiempo, ¿no? Entonces, pues de referentes tanto de aquí como de afuera, ¿no? Entonces, en la suerte de eso, pues uno tiene un compendio de cosas y lugares. Y por ejemplo, en el caso como de yo, pues dicto varias clases técnicas, pues como que intento abordar todos estos lugares porque a mi modo de ver siento que pues son importantes. Que no solo es como la idea del cuerpo individual, ¿no? Sino también el cuerpo en colaboración. Sí. Entonces por eso también esta suerte, digamos, como de trabajo en el estudio del partnering.
pero también el trabajo de lo coreográfico espacial, también el trabajo como de las texturas del cuerpo, del movimiento, ¿no? Por eso también la pregunta por esta idea del cambio dinámico, más allá por esta sensación como que da la danza contemporánea a través de estas ideas como de, que bien pueden ser la gravedad, ¿no? Que es esta onda como tipo flying low, ¿no? O esta sensación como de la continuidad, el flujo, la constancia, el movimiento perpetuo, ininterrumpido, ¿no? Controlado, dirigido, un montón de sinónimos. Sino también preguntas como por la transformación del tono. Entonces esos lugares que yo también empecé a tener ahí como cuando era mucho más joven, en conversaciones, como por ejemplo con gente de danza urbana, con gente de, pues digamos, uno de mis montajes de grado en la SAP fue con Juan Carlos Agudelo, y pues una buena parte del proceso pues nos enseñó toda su onda de la técnica de Krug, de este estudio del teatro físico, ¿no? La técnica del mimo corporal dramático, y fue como... para mí fue tener un bagaje de informaciones muy grandes y de muchas distancias también, como entre sí. Como una idea es del parkour, otra idea es del mimo. Es como, claro. Eso cómo se teje, ¿no? Como, y eso es lo que yo intento traer a la academia un poco también. Eso que ha sido mi experiencia, como en esta posibilidad de autonomía de cátedra, pues digo, pues, claro, respetando unos lugares alrededor de cómo funcionan los semestres, los planes de curso, los programas de asignatura, toda esta suerte, como este juego, pues uno intenta equilibrar eso y a pesar de eso, pues compartir la información que uno siente que puede ser importante. Esas burbujas entonces, pues son lugares que uno sigue explorando, en este caso, mayormente desde la improvisación. Entonces yo sigo explorando este estudio del cambio dinámico desde la improvisación, este estudio del partner desde la improvisación. No, este estudio por ejemplo, esta otra cosa como que con la que a veces también trabajo es este estudio de la cuadrupedia, de la locomoción, ¿no? Que ya es como, viene de otra onda un poco más actual, que es esta idea de la cultura del movimiento, que es un movimiento que se está generando así como bastante grande, como esta pregunta por la construcción de uno mismo a partir de la multiplicidad de disciplinas. Y es lo que siento que inconscientemente nos pasa, ¿no? Como... solo que de pronto un grupo de personas decidió como definir eso desde un lugar que fuera intelectual, también filosófico, de la vida misma. Y razón por la cual actualmente en el mundo se han como instalado muchas escuelas que hablan de esa idea, que como de esta idea total de la cultura de moverse. Sí, claro, nosotros como bailarines como que asumimos movernos como parte de, pero la finalidad en estos otros espacios es moverse, no es del todo bailar. Claro. Que es como para lo que a uno le resultaría, bueno, pero esto yo lo puedo utilizar para la danza, sí, pero a veces solo puedes moverte. Ya, y no tienes que estar pensando en que estás bailando, solo te estás moviendo. Y lo importante de eso, de moverse, no es un discurso técnico desde un lugar de la acción danzada, sino solo muévete. Que inconscientemente uno no deja de sentir que baila. Claro. Pero de pronto no estás como atado a una serie de juegos también de orden estético, que es lo que siento que uno también como que lo nubla, como del sentirse o verse de alguna manera bailando. Y el bailando también implica como un juego como de precisión, ¿no? Como, no, solo muévete como se te dé la gana, ya, muévete. No tienes que estarle... Es decir, es chévere porque en algún momento leí una entrevista en donde justamente esta sensación como de quitar un montón de capas alrededor del movimiento te permite moverte de una manera más genuina sin tener que pensar que alguien más te está viendo o que te tienes que mover de una manera o que tienes que, sino solo te mueves. Entonces, bueno, todo eso es una gran burbuja, ¿no? Volviendo a este otro lugar, lo digo, me parece importante mencionarlo pues porque desde ahí también como que me ha surgido preguntas. Y entonces yo lo que sí he adaptado para la construcción de la acción danzada es coger este trabajo de la cuadrupedia que he visto de muchos de estos trabajos, de muchos de estos lugares. También porque, digamos, en algún momento en uno de los procesos de creación, pues estuvo la obra 4 puntos y digamos que eso también como que fue otra pregunta de base, más esto también, pues como que lo traigo acá y digo como pues seguí trabajando eso, porque técnicamente también siento que tiene ahí una suerte como de construcciones muy, muy eficientes y muy... sí, pues importantes. Sobre todo lo pienso mucho en esta idea del acondicionamiento. Pero esta otra burbuja fue improvisar.
Ajá. De nuevo, cómo nos movemos desde ese lugar, desde la cuadrupedia, relación solo manos-pies, o bueno, puedo jugar con los codos, pasar por la espalda, sobre el cráneo, sobre los hombros, sobre las rodillas, no sé, entonces, pero también fue eso. Y pues siento que todo eso, claro, si en algún momento muchas de esas prácticas ya las dejé como a un lado, como que ya propiamente ya no lo hago, pero de todos modos sigue quedando como esa burbujita del cómo puedo seguir improvisando eso un poco, ¿sí? Para que no quede como tan aislado como eso que hice antes, sino eso que hice antes pues se transforma inevitablemente. Es decir, si yo pienso en hacer parkour vertical, no puedo hacer el parkour que hacía hace 10 años. Pero esas herramientas las puedo ir moldeando en función de algo que pueda ser un poco más metódico desde la improvisación misma. Claro. Y digamos, en momentos de improvisación, a veces logras como traer todo junto o siempre es como por separado cada lugar explorarlo. Depende. Más bien es como una cuestión que ya ahorita mismo, cuando improviso me impongo. Es decir, como que lo decido, ¿sabes? Como que bueno, hoy me voy a quedar con este estudio del cambio dinámico, ya. Y me quedo únicamente con esa tarea. Hoy voy a tejer eso con entrar y salir del piso, ya. Hoy voy a hacer esta misma tarea del cambio dinámico en el piso. Hoy, no sé, como que uno ya empieza a crear como esas burbujitas, tejerlas estratégicamente, ¿no? Hay algo que me pasa mucho y es algo que también he pensado desde la academia, desde que estaba estudiando, era como me quiero mover de manera diversa. Es decir, si pienso en todos estos lugares y como en la distancia, digamos, de construcción técnica de cada uno de estos lugares, me parece genial. Porque entonces uno se inclina hacia unos solos lugares como de bailar para bailar. No, tampoco quiero llegar a ser al final bailarín. Ok. Sí, aunque sea bailarín. Pero me refiero pero también me interesan otras cosas, como la posibilidad, capacidad de adaptar mi cuerpo entonces en el momento de recibir el cuerpo de alguien más. Sí, o de bailar de esta manera un poco más continua, o de dejarme llevar por la gravedad, o seguir jugando con el cambio dinámico, o de ir a un espacio urbano y saltar o sea, que me reciba el asfalto, ¿no? Y eso me hace pensar en una idea como de adaptabilidad del tono y del cuerpo y no sé, seguramente del pensamiento. Y eso es como que siento que ha sido una de las finalidades que he tenido como a la hora de moverme. Ahora, sí he tenido la oportunidad como de buscar radicalmente improvisar sobre todas estas ideas simultáneamente y es jodidamente complejo. Porque sí o sí, uno sí tiene que pasar por lugares que son como, bueno, aquí transformar el tono, ¡pum! Es mucho más sólido, es mucho más ajustado. Aquí ahora, suavizo. Aquí, no sé, y además también o sea, son como lugares muy específicos y complejos, pero siento que esa es un poco la finalidad mía de moverme. Ok. Digamos, en la improvisación siento que puede existir esta idea de que uno no piensa, o sea, de que todo el tiempo como que estás solamente dejando fluir el movimiento, pero igual escuchándote siento que pues no es así del todo, porque obviamente si hay unas pautas específicas pues tú estás concentrado en una tarea y hay como un enfoque. Entonces no sé, como que quisiera saber de alguna manera, si tienes una respuesta, cómo funciona como tu cabeza en ese momento, como si estás pensando conscientemente o es algo como un poco difuso. De nuevo, yo siento que eso es algo que uno ya empieza poco a poco a decidir, aunque es complejo. Como a veces solo es como escuchar la música e ir. No es como dejarse llevar, ¿no? Como muchas veces a veces como déjate llevar. Sino uno fluye. Claro, sí, siento que no es un pensamiento intelectual. Claro. Sin embargo, sí un tipo de pensamiento intuitivo. Es decir, uno no se está diciendo literalmente a uno mismo en la cabeza, muévete para allá, muévete para acá, ahora por este lado. Sin embargo, no significa que uno no deje de meditar sobre lo que en tiempo presente uno está haciendo. Es decir, de pronto más bien intuirlo.
que es lo que siento que también uno también como que desvirtúa o descalifica o como que subestima esto que es como la inteligencia intuitiva, ¿sí? Que sigue siendo otra forma de meditar, de otra forma de tener otro proceso mental diferente del intelectual, del definido, del simbólico y significativo que puede ser pensar, ¿no? Con palabras. Ajá. En su interior, ¿no? En el interior de uno mismo. Sino, sé que estoy pensando, pero no me estoy diciendo nada a mí mismo, en mi cabeza, no me lo estoy, solo el intuirlo entonces es más como un tejido hacia el accionar mismo, ¿no? Más bien hacia el confiar en lo que uno está, por el lugar por el cual uno está viajando, ¿no? Y siento que eso es un lugar que también puede tener como puede ser como un lugar que la improvisación también aproveche, como por ejemplo en el contexto de solo eso, improvisar escuchando la música. Entonces ahora yo pues ya pues tengo digamos como el hábito de si escucho la música como que inevitablemente me entra esas ganas como de acoplarme a varios estímulos sonoros de una pista, como no sé, lo que sea que aparezca. Uh-huh. Y solo, claro, puedo decir que me dejo llevar, entre comillas, pero lo que estoy haciendo es escuchando completamente. Y ahí hay un punto de atención, que no es como, entonces no estoy del todo dejándome ir, sino estoy empezando a cerrar la tarea al estímulo sonoro. Ok. ¿Sí? Pero necesito de alguna manera crear un puente de comunicación con eso que oyo y con eso que estoy, con lo que traduzco cuando me muevo. Uh-huh. Y es intuir y confiar en cuanto a recibo el estímulo. Yo siento que esto me lleva por acá, ya. Y por ahí me voy. ¿No? Y uno no piensa al final que no es por ahí el camino. Uh-huh. Así no sea el camino. Okay. Me hago entender, sino que solo es, más bien. Entonces uno al final no piensa que sea ni del todo acertado o no, o que esté bien o mal, sino que solo es, el camino es por ahí. Independientemente de cómo uno lo sienta, solo funciona y ya, y uno continúa y eso, lo grato en el tiempo-espacio es que el presente va siendo partícipe importante de eso, es decir, el mismo presente va cambiando, es decir, este punto, llevar mi brazo a la diagonal, como pues va a cambiar en algún momento. Uh-huh. Y me va a llevar a otro lugar, entonces no me preocupa, sino confío en eso que está pasando. Por tanto, pues al intuirlo, pues digo, pues sé que es por ahí, sé que es por ahí. Y todo el tiempo es por ahí. Ok. Con otras tareas, digamos, sí me ha pasado que sí he tenido que meterme más en este lugar de pensar con palabras. Ok. Sí, como con tareas. Por ejemplo, me recuerdo mucho esto que estamos hablando de como este vínculo entre la palabra y el movimiento. Como, no sé, específicamente en un trabajo textual, un trabajo por ejemplo, de guión. Hay unos trabajos que digamos que yo también tengo como una pregunta ahí como por la voz en escena, hablar en escena. Pues yo no soy actor, pero pues me encanta hablar como en escena, ¿no? Y ver también qué pasa con eso. Uh-huh. Y improvisar bajo el estímulo sonoro de la voz de uno mismo. Ok. Sí, y entonces ahí es otro proceso porque igual estoy hablando, pero estoy hablando y me estoy moviendo. Uh-huh. ¿No? Y estoy intentando obedecer a eso que es esa relación directamente proporcional de la palabra y el cuerpo, ¿no? Entonces esa sería otra forma. Otra forma que también es como pensar sin hablar, pero pensar sí en el movimiento que estoy haciendo. Pero eso siento que eso es chévere a veces asumirlo como tarea. O sea, la tarea es irme diciendo el movimiento que voy haciendo en mi cabeza para luego sacarlo. Entonces voy a pierna derecha, pum, y la pierna derecha se mueve. Okay. Mano izquierda, no sé. Uh-huh. Siento que son tareas chéveres con las que uno puede también como crear una relación más tranquila con la manera en la que uno improvisa sin tener que pensar que lo que uno hace cuando improvisa es dejarse ir o estar pensando. Sí, sino sí. Pueden ser las dos cosas. O puede ser otra. Siento que no es un lugar que defina la cabeza, sino la capacidad en cómo uno puede, a través de los sentidos, pues jugar con la improvisación. Sí, ahorita decías algo como de no preocuparte por si está bien o no, sino que simplemente es. Eso me hizo pensar un poco como, bueno, yo
me acerqué más que todo a la improvisación desde la danza urbana. Como que en la danza contemporánea lo había explorado alguna vez en la universidad, pero era un lugar como muy incómodo para mí y como que no, sí, pues como que no se hacía de manera como constante, sino a veces. Y como era a veces, pues entonces no lo entendía y no lo disfrutaba. Y bueno, después como que en la danza urbana lo encontré de otra manera, pero siento que pues también está muy llevado hacia como el espacio pues de las batallas y como algo de competencia. Entonces en ese espacio pues como que sí está mucho este pensamiento de está bien o no está bien, porque a la final pues hay un público, te están juzgando, como que es un espacio muy distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te vi a ti en unas batallas el año pasado, en las de... ¿cómo se llama? Alternativo. Alternativo, Sí, sí, sí. sí. Esas batallas a mí me hicieron como cuestionarme muchas cosas porque pues se suponía que como que el enfoque era un poco más de abrir como el espectro como sí, como de las batallas a la danza contemporánea también. Y como que en la danza urbana yo tenía muy claro como, claro, están juzgando esto y por esto piensan así y tal, pero en la danza contemporánea como yo pensaba como, cómo pueden... o sea, ¿cómo pueden decir si está bien un movimiento o no? Como, no sé, eso me conflictó un montón. Entonces ahorita escuchándote como que me pregunto cómo ves tú estos espacios y cómo de pronto en esa experiencia que yo sé puntualmente que tuviste, cómo sentiste como ese tener que, o bueno, no sé si tener que hacerlo bien, pero como si estar siendo juzgado como por lo que estabas haciendo. Pues es curioso porque yo, pues como, claro, yo he tenido mucho el interés como de acercarme a estos lugares de la danza urbana porque pues me encanta este lugar como de, porque siento que es otro lugar escénico, Sí, ¿no? sí. Como uno está en la escena y uno resuelve en la escena, pero aquí es como, sálvese quien pueda, pero me encanta ese otro lugar del estado escénico en el riesgo, de la real improvisación. ¿Sabes? Siento que ahí es muy real el lugar de la improvisación. Sí. Siento que de hecho son este espacio puntualmente, como seguramente muchos otros que están surgiendo, pues es muy acertado. Y digamos que están en una etapa como inicial de esa exploración. Claro. En la que puede que en algún momento pueda llegar a pensarse que tal vez no haga falta jurados. Okay. No sé, es un ejemplo. Pero mientras seguimos como anclados a unas lógicas alrededor de lo que es como la convención de la batalla, en la introduciendo, ¿no? Como ahora otro campo, otro lugar que puede ser la danza contemporánea, pues siento que no está mal, porque también pienso como que es chévere cuando invitan a personas que tampoco son propiamente bailarines de danza urbana o de contemporánea, sino gente, por tanto, esa sensación que uno siente que tiene el jurado, entre comillas, va a ser como algo del sentir de estas personas, más allá inclusive de lo técnico, porque la pauta misma también te está introduciendo al bailarín intérprete en una tarea más del sentir. Okay. Me hago entender. Pero recuerdo mucho esas tareas, por ejemplo, que eran como, pum, esta lógica, esta palabra, o esta imagen, o tal cosa. Claro, entonces, si bien igual uno no está como en el lugar como de decir cómo otra persona resuelve lo que uno resolvería con la misma imagen. Porque es el recurso técnico de esa persona, es la vida bailando de esa persona. Por tanto, uno pues no está mal, solo se resuelve de esa manera, está bien. Y claro, eso, y ahora lo que hace el jurado cuando juzga ese sentir. Más allá de lo técnico inclusive, porque en mi caso yo habiendo participado no sentí que hubiera bailado desde un lugar del todo técnico. Okay. Es decir, yo no sentí que estuviera como anclándome a algunos discursos o estructuras de la danza contemporánea, sino fue, por ejemplo, darle lugar real a eso que es como el compendio de lo que preguntabas hace un momento, de un montón de cosas, que era como tejer desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, en un solo lugar, ¡pum! Ya. Y claro, y siento que ahí como que no había un lugar tanto como de... inclusive de la danza contemporánea, ¿sabes? Yo no sentía que era un lugar como... Era la tarea, resuelve la tarea de dibujar en el espacio. Era eso, sí. Era dibujar en el espacio. Y eso me parecía más acertado. O sea, me parecía un poco más acercado a cómo desde el contemporáneo, pues podemos también vivir ese sentir improvisando
sin tener que estar anclados como a estas otras lógicas de la batalla en danza urbana que uno sí ve que pues que tienen lugares muy definidos con la música, con defender un estilo, con defender unos lugares técnicos supremamente complejos y todo eso ahora en la suerte de tejer todo eso. ¿Quién lo hace de la mejor manera? ¿No? O según quién lo ve también, o según quién lo juzga, ¿no? Claro. Pero me parece acertado estos lugares porque siento que sí, por ejemplo, para el sector de la danza contemporánea, que voy a decir que es un sector porque no es un gremio. Ok. Le hace falta estos lugares. Sí. Le hace falta mucho estos lugares como de... porque claro, está como estos lugares como del jam, de improvisación, ¿no? Que pues en algunos momentos se logra dar, en algunos espacios, inclusive en la academia misma también se da, ¿no? En la carrera misma también se da, pues es una nota. Pero digamos como que lo que yo por ejemplo sí rescato de la gente de danza urbana es que para ellos es una práctica constante y definida, así como hoy vamos a hacer freestyle, pero porque necesitamos, o sea, para ellos eso es otra forma de entrenarse. Sí, y claro, razón por la cual tú ves a gente que es tan hábil relacionándose con el espacio, con el público, con la música y con su forma de moverse, es como wow, sí, eso es increíble, ¿no? Como, pero porque eso hace parte del entrenamiento. Claro. En la danza contemporánea de nuevo, si bien en algunos momentos hemos tenido la oportunidad como de explorar, por ejemplo, hacer obras que sean improvisadas únicamente, eso lo he hecho un par de veces y es genial. Que sean completamente improvisadas, no hay, o sea, hay pautas definidas, pero todo lo que ocurre es mera suerte. Eso es como aleatorio completamente. Pero digamos no hemos tenido como un lugar en el que practicamos propiamente la improvisación para la improvisación. ¿Sí? Sí, sí. Y eso tiene que ver también con una cuestión de agremiación. O sea, es decir, uno nota, por ejemplo, en la gente de danza urbana, que al ser tan importantes estos espacios, pues empieza a existir un poquitico más de congregación entre ellos, ¿no? Sí. No solo es ir a verse en un showcase o en una función, sino también en la batalla, en el cypher, ¿no? Eso me parece supremamente acertado porque eso sí congrega a la gente. En el contemporáneo no tenemos puntos de anclaje. En el contemporáneo vamos a ver la función de tal. Sí, es verdad. Vamos a ver no sé qué, o vamos a la clase, el taller de, ya. Pero no hay como otro espacio o otra suerte de espacios que nos permitan como vernos más de frente. Vernos más como, wow, o sea, ahora te estás moviendo así, qué nota. Ahora estás haciendo tal cosa, ahora mira que yo estoy explorando esto, no sé. ¿Sabes? Y siento que ese contexto es muy importante mencionarlo porque también hace parte de cómo entonces nos relacionamos desde el contemporáneo con la improvisación en el contexto y por ejemplo en este caso con la danza urbana desde ese lugar, ¿no? Como, y por tanto ahora llega este espacio, ¿no? O estos espacios que empiezan como a hablar como de oye, es posible que podamos hacer esta congregación entre diferentes lugares de la danza, hagamos esta suerte de exploración a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces en medio de eso me parece acertado que ocurra, a pesar de que claro uno puede decir como uy, de pronto a veces puede ser un poco confuso, pero es la suerte de esas primeras etapas del evento, que más adelante como te digo, bueno, esta vez decidimos no invitar a un jurado y decidimos traer músicos en vivo y decidimos que bueno, es un jurado pero es alguien que no baila. No, es mi tía. No sé. Sí. Y mi tía va a decir, con el sentir de mi tía, ella va a decir a quién le gusta más. Ya. Wow, eso sería otra cosa completamente distinta, como no sé. Claro, sí. Pero siento que es parte del proceso, mientras también van evolucionando y tejiéndose más estas ideas entre el contempo y la danza urbana, por ejemplo, que eso es algo que me parece súper bonito también. Y pues, por ejemplo, yo recuerdo mucho de ese evento también que pues varias personas del contemporáneo quedaron con la pregunta de improvisar un poquito más. Ok. ¿Sabes? Como, hijo de madre, si nos hace falta... Sí, sí. Porque claro, pueden haber, hay gente que es increíble en el contemporáneo acá en el sector y que se mueve desde lugares definidos. Pero de pronto entrando en este lugar de la impro es como, pues toca, eso que ya es potencia, pues toca deconstruirlo un poquito más. Nos toca hacer esa tarea.
Sí, es muy loco eso porque, por ejemplo, yo en la danza urbana llevo como 1 año, nada más, o sea, llevo súper poquito, pero me siento muchísimo más cómoda improvisando ahí que en contempo, o sea, como que en contempo a veces todas las herramientas que tengo como de piso y eso, todo está súper desordenado, como que todavía no sé cómo ligarlo en ese lugar de la improvisación. Entonces sí, es verdad, como que hace falta eso. Bueno, ya, sí, creo que eso era todo. Bueno, no. Muchas gracias por estar gracias aquí. por la invitación. Gracias, muy chévere conversar de esto. Si quieres, sí, o sea, puedes dar como tus redes sociales para si la gente te quiere buscar. Ay, jue madre. Bueno, pues, o sea, sí tengo red social, solo que en este momento la tengo cerrada. Ah, ok. Pero sí, en Instagram, porque Facebook no tengo. Instagram, hombrebúho21. En algún momento cuando lo abra, pues ahí, cuando lo reabra, pues ahí verán ahí y ya. Y ya, muchas gracias. Gracias a ti, María, chévere, por esta conversación. Bien. Es bueno también hablar de estas cosas. Sí. Trivializar de esto. Chévere. Por hoy nos detenemos en esta estación. Danzografía se despide. Chao, chaito. Agita su mano. Sus comentarios y reflexiones son bienvenidos y esperados. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios de este podcast. Gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente parada. Danzografía es un podcast de Arcadia Sonora producido con el trabajo y apoyo de Julián Ortega Caro, Diego Bernal y María Caro.